recordar. Yo sé que muchos tienen años de vida cristiana, tienen muchos años algunos de caminar con el Señor, y tal vez te pueda decir, pero son los mismos temas, pero es la misma semana. ¿De qué más hablamos en la Semana Santa? Si no es de la obra redentora de nuestro Señor. Ahora, yo siempre le he dicho al Señor: Señor, dame un corazón de niño, un corazón ingenuo, que de tal manera que cuando cualquiera, el más de los pequeñitos de la iglesia, a la luz de la Biblia, el más pequeñito es el que tiene, no es el más bajito de estatura, sino el que tiene menos tiempo de haber nacido de nuevo, menos tiempo de vida cristiana. Cuando el más pequeñito se para y predica, yo le digo: Señor, aunque yo me sepa ya esos versículos de memoria, aunque yo haya escuchado predicar ese pasaje, aunque le haya hecho una exégesis bíblica a ese pasaje, Señor, yo quiero que tú me hables a través de esa persona que está allí. Y entonces Semana Santa es recordar, es ir a la Biblia y terminar un domingo de resurrección bien llenos de gratitud por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a ver las 7 palabras. Muchos dicen: no son las 7 palabras, porque realmente fueron frases, ¿sí? Tradicionalmente se le conoce como las 7 palabras, pero de verdad realmente fueron 7 frases. Las últimas que dijo el Señor Jesús antes de partir a los cielos. Bueno, no, antes, en este caso no de partir a los cielos, sino antes de ir al sepulcro. Y se dice que las últimas palabras de una persona que está a punto de morir son demasiado importantes. Por eso bien vale la pena hacerle un estudio a estas 7 palabras. Espero que el tiempo me rinda. Vamos con la primera frase que dijo el Señor de esas 7. Vamos a ir en orden. Lo primero que el Señor dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 32, versículo 38. Hoy los de la transmisión me perdonan, no les voy a poner los versículos en pantalla como lo hacemos con nuestro programa por las dificultades técnicas, pero podemos volver al papel, a la Biblia de papel. Lucas capítulo 23, del 32 al 38. Dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también les escarnecían, acercándose y prestándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. No sé si ustedes recuerdan la petición que le hicieron al Señor los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que hasta pusieron a la madre para que mediara entre ellos. El Señor les dijo a esa petición: ustedes no saben lo que piden. ¿Pero qué le pidieron? Nada más y nada menos que cuando el Señor estuviera en su reino, uno de ellos se sentara a la diestra y el otro a la izquierda. Y el Señor les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Tienen que beber la copa que yo bebo y ser bautizados de mi mismo bautizo. Ahí el Señor les estaba hablando de la muerte. El Señor estaba preparándose para entrar a su reino. Y a su diestra y a su izquierda, ¿quiénes estaban? No estaba Juan y no estaba Jacobo. Habían 2 ladrones, 2 malhechores, uno bueno y uno malo, ¿cierto? No, los 2 malos. El único bueno era el del medio. Lo que pasa es que uno se arrepintió. Entonces algunos dicen el ladrón bueno. No era el ladrón bueno, era el ladrón arrepentido. Entonces vemos aquí en la escritura que los primeros que estuvieron cerca de Jesús en su prerreino fueron 2 malhechores. Jesús le había dicho
a Jacobo y a Juan que si querían estar cerca de él, tenían que sufrir y tenían que morir. Es decir, el camino al reino de Jesús era el camino de la cruz. Jesús pide perdón aquí, y esta es la primera frase o la primera palabra. Jesús pide perdón, ¿por quién? Por varios grupos. Jesús estaba pidiendo perdón por los religiosos que lo estaban condenando, por los soldados romanos, por los políticos romanos y por los espectadores, que muchos de ellos habían sido seguidores y ahora estaban pidiendo que liberaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Por todos ellos, el Señor pide perdón. Qué increíble que el perdón de Dios esté para los más malos, que el perdón de Dios no se reserve para nadie, que esté al alcance de todos. ¿Qué necesitamos para tener el perdón de Dios? Dos cosas sencillas: arrepentimiento y fe. Cualquier ser humano, con estos dos ingredientes sencillos pero vitales, puede tener el perdón de Dios y el perdón de sus pecados. Arrepentimiento y fe es lo que se necesita. ¿Surgió efecto? Claro que sí. El centurión y varios soldados se convirtieron. Recordemos que al final el centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios, cuando vio todas las señales que ocurrieron en el momento en que nuestro Señor murió. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. En unos evangelios, recordemos que hay 4 evangelios, algunos nos aportan unos datos de esos momentos y otros. En algunos dice que el centurión dijo, pero en otros nos dice que el centurión y los soldados que estaban allí cerca de la cruz también dijeron. Entonces vemos cómo este perdón que el Señor ofrecía estaba al alcance de todos, hasta de sus propios verdugos. En Hechos capítulo 6 versículo 7, un poco de tiempo después nos dice que cuando los cristianos se multiplicaban, muchos sacerdotes religiosos obedecían a la fe. Eso nos dice la Escritura. Se estaba derramando una sangre preciosa. El libro de Hebreos nos dice, nos compara 2 tipos de sangre: la sangre de Abel, como un mártir justo que murió en manos de su perverso hermano Caín, y la sangre de Jesús. ¿Cuál cree usted que es mayor? ¿La de Abel o la de Jesús? Ambos mártires, ambos fueron asesinados injustamente. Pues el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 24, nos dice que es mayor, que es mucho mejor la sangre de Jesús que la sangre de Abel. Y la Biblia nos dice en el Génesis que la sangre de Abel clamaba ¿qué? Venganza. ¿Y qué clamaba la sangre de Jesús? Perdón. ¿Cuál es mejor? ¿Con qué se queda usted? ¿Con el perdón o con la venganza? Usted puede decir, pues depende. Si me lo van a aplicar a mí o si yo lo voy a aplicar. Pues si yo lo voy a aplicar, puedo preferir la venganza. Pero, aunque no es el correcto, obviamente. Pero si me lo van a aplicar a mí, yo siempre que voy a querer el perdón, ¿no? Pero realmente la sangre de Jesús clamaba por perdón, y esta sangre era sangre superior. También nos dice el pasaje que los soldados se repartieron las ropas del Señor. ¿Sabe por qué hacían eso? Era costumbre que cuando se iba a ejecutar a un malhechor, los soldados, los verdugos, como botín de guerra, se quedaban con sus pertenencias. Y por eso lo estaban haciendo. Inclusive esto fue profetizado en el Salmo capítulo 22, que al Señor le iban a quitar su ropa y que la iban a repartir, iban a echar suertes. Esto era una práctica común, pero quiero decirles un dato bastante interesante. Esto fue escrito 1000 años antes de Cristo. Y los primeros datos de crucifixiones que hay en otros pueblos lejanos eran del año más o menos 700 antes de Cristo. Y las ejecuciones romanas más o menos empezaron en el 300 antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Nadie sabía que el quitar la ropa iba a convertirse en una práctica previa a la cruz, porque en el momento en que se profetizó esto, no existía la crucifixión todavía. Y eso, a los que les gusta la historia y la ciencia, esto es algo increíble, porque no hay una lógica para poderlo explicar cómo se sabía, sino a través
de la sabiduría de Dios en su palabra y a través de sus siervos, los profetas. Porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:8 dice que si los gobernantes que condenaron a Jesús hubiesen sabido quién era Jesús, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso Jesús decía, ellos no saben lo que hacen. Es más, quiero decirle algo que tal vez va a despertar un poco su interés. ¿Sabe qué pensaban los religiosos cuando estaban viendo al Señor crucificado? Que estaban agradando a Dios y que estaban haciendo lo correcto. Eso creían los religiosos. Y Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el verso 2, le había dicho a sus discípulos, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas. Las sinagogas era el lugar donde se congregaban en torno a Dios los judíos. Y también les dijo, es más, los van a matar y van a creer que van a estar agradando a Dios, que están haciendo lo correcto delante de Dios, matándolo a ustedes por seguirme. El mismo Señor Jesucristo lo había dicho. Por eso el Señor decía, ellos no saben lo que hacen, porque muchos lo ignoraban. Los religiosos lo ignoraban y el pueblo estaba siendo engañado por sus gobernantes. Ahora, también me llama la atención que aquí nos dice que le colocaron un letrero a la cruz. Un letrero escrito en 3 idiomas, que era para que cualquier persona que existía en el mundo hablaba alguno de esos 3 idiomas. O hablaban hebreo, o hablaban griego, o hablaban latín. ¿Qué decía en esa inscripción? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En algunos se conoce como INRI, porque en algunos idiomas no se dice Jesús, sino Jesús. Jesús, entonces con I, pero realmente para nosotros sería JNRN, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, ¿por qué se hacía esto? Era común que cuando las personas, los malhechores condenados, iban camino a la crucifixión, que de camino les pusieran un letrero con una tablilla colgando sobre su cuello. Y en ese letrero se escribiría la causa de su muerte. Si alguien estaba siendo acusado de robo y por eso lo iban a ejecutar, entonces decían ladrón. Si alguien era un asesino, homicida. Si alguien era un abusador, violador, y ahí lo ponían en la tablita. ¿Para qué lo ponían? Para generar miedo y pánico en las personas, para que todos se persuadieran y vieran, oh, ese robó y lo crucificaron y lo mataron. Y la pregunta es, si Jesús no había hecho nada, ¿qué le ponían entonces en esa tablita? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Sabe por qué? Porque cuando a él le preguntaron, ¿tú eres el Rey de los Judíos? Él no lo negó. Él más bien dijo, soy un rey, pero mi rey no es de este mundo. Él se cree el rey. Y entonces lo pusieron a manera de burla. Ese título, bajo ningún motivo, fue un reconocimiento de los verdugos, ni de los religiosos, ni del pueblo romano. Por el contrario, fue una forma de burla, de sátira, de haber colocado ese letrero. Y también le pusieron, como querían burlarse de él con el tema del ser rey, le pusieron una corona de espinas también, para completar la burla. Y yo quiero preguntar algo. Si Cristo oró por sus enemigos, que le hicieron todo esto, ¿qué le hicieron? Corona de espinas, lo despojaron de su ropa, se la rifaron entre los soldados romanos que estaban cerca, lo azotaron, lo golpearon, lo humillaron, de la forma más vil lo torturaron, y el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos. Yo pregunto, ¿qué enemigos tenemos nosotros que no merezcan el perdón? En este sentido, en que si el mismo Dios perdonó tan viles tratos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que perdonar? Y Jesús lo había dicho en Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen.
Los cristianos más espirituales oran por sus perseguidores. Los más espirituales. Pero normalmente no nos alcanza nuestra fe para amar al enemigo. Son dos cosas diferentes. Y ahí es donde yo normalmente lo escucho. No, yo estoy orando por mi enemigo o por la persona que quiere mal para mí. Está bien, pero la Biblia no dice solamente que oremos por ellos, sino que dice que los amemos. Amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Primera frase. Vamos para la segunda. Y vamos ahí mismo en Lucas 23, del 39 al 43, que fue: de cierto os digo, que hoy estarás, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, verso 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Si ve que no había ninguno bueno, los dos merecían. El único bueno era el del medio, el Señor. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz tiene dos efectos, principalmente. La cruz es olor a muerte para aquellos que llevan a la muerte y olor a vida para aquellos que llevan a la vida. ¿Cuándo la cruz se puede convertir en olor a muerte para alguien? Cuando alguien rechaza la obra de la cruz. Se convierte en olor de muerte para muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Las personas que no reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador tienen muerte eterna. Entonces, en este sentido, la cruz es olor de muerte para muerte. Pero la cruz es olor de vida para todos aquellos, y ahí nos podemos incluir nosotros, que abrazamos con fe la obra de la cruz. Y decimos: Señor, como veíamos la semana pasada, ese soy yo, esa es mi muerte. Yo soy el que tenía que estar en ese lugar. Gracias porque lo hiciste por mí. Creo que tú lo hiciste para que yo tenga vida eterna. Y entonces, en ese momento, la cruz se convierte en olor de vida para vida eterna en cada uno de nosotros. Habían dos malhechores. Uno se endureció hasta el final. Mire, las torturas tan extremas que vivió ese malhechor, y no se arrepintió. Ni siquiera tuvo empatía con alguien que estaba viviendo su mismo proceso. A mí me parece terrible este malhechor. El primero, se está muriendo, está siendo torturado, y le alcanza para ponerse a burlarse de otra persona. Increíble, ¿cierto? Yo pienso que hasta el más malo en el momento de muerte trata de salvarse él, pero no está pendiente de cómo le hace el mal al otro, muriéndose, y pendiente de cómo le hacía el mal a Jesús. Ese era este ladrón. Y hay quienes en medio del sufrimiento le echan la culpa a Dios, pero a su vez quieren que Dios les quite el sufrimiento o le responda a su oración, y le echan la culpa a Dios. Y esto nos enseña que este ladrón se condenó porque menospreció la justicia divina. El otro se salvó porque aceptó y abrazó la salvación. Ahora vamos a hablar un poquito del segundo malhechor, el que se arrepintió. Con este segundo malhechor podemos aprender algo especial, y es que las obras de la fe, las obras de la ley no salvan a nadie. Nadie se salva por hacer cosas buenas. ¡Qué bueno había hecho este ladrón! Y sin embargo el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No había hecho absolutamente nada bueno. Lo único que hizo fue
arrepentirse y tener fe en el último momento de su vida. Esto era lo que él hizo, pero las obras no alcanzan para salvación. Ahora, esto le cuenta a él que esa confesión de fe y ese arrepentimiento le alcanzó para ir al cielo. Claro que sí, pero en el caso de nosotros que no estamos agonizando, nuestra fe tiene que mostrarse a través de las obras. Claro que sí, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros creemos. Pero aquí nos damos cuenta también que el bautismo en agua es necesario como un testimonio público de fe. Claro que sí, pero no es para salvación, porque el Señor no bajó de la cruz a bautizarlo. Este está aceptando y abrazando con fe mi obra redentora, hay que bautizarlo. No lo bautizaron. Él se fue directo para el paraíso, para la presencia de Dios, sin haberse bautizado en agua. Sin embargo, el bautismo en agua es un testimonio público de fe que es necesario cumplirlo. En él no se pudo porque no le alcanzó el tiempo, pero si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, porque es necesario que los creyentes se bauticen en agua. Nuestras vidas son más útiles y plenas si desde el principio se las entregamos a Dios y no dejamos para el último momento. En una ocasión estaba en la ciudad de Cali, Colombia, evangelizando en una cancha de fútbol, soccer, y recuerdo que estaba con un discípulo y fuimos a evangelizar a un muchacho y le dijimos que recibiera al Señor y le hablamos de lo beneficioso que es la salvación, y él dijo: me encanta ese mensaje, pero la verdad yo estoy muy joven y yo quiero disfrutar la vida. Cuando ya esté viejo y me vaya a morir, entonces yo hago la oración que me están diciendo y realmente hago un arrepentimiento de corazón. Y la pregunta es: ¿y qué tal si se cumpla en una persona que piense de esa forma lo que dice la Escritura, necio? ¿No sabes que hoy vengo por tu alma? ¿Quién va a estar seguro que va a estar lúcido y consciente los últimos 5 minutos antes de morir? ¿Quién sabe? ¿Quién puede dar fe y certeza que no va a morir en un accidente, de muerte natural, en una afección cardíaca, de un golpe? Nadie lo sabe. Luego, entre más abracemos la fe, más temprano, pues va a ser mucho más pleno nuestra vida. Ahora yo tengo una pregunta. Recuerde que los últimos acontecimientos de Jesús están escritos no solo en un evangelio, sino en 4. Y cada uno me aporta detalles muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, Mateo 27:44 me dice que los 2 ladrones injuriaban a Jesús. Los 2. Nosotros siempre hablamos de que este hizo la confesión de fe, y está bien porque es correcto. Pero otro evangelio nos dice que en un principio los 2 lo injuriaron y se burlaron de Jesús. Y entonces yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué fue lo que hizo a ese ladrón que primero se burló de Jesús, el que se arrepintió, y luego se arrepintió? ¿Qué produjo ese arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes? El perdón de Jesús. ¿Qué tal si usted se pusiera siempre espiritual, cristiano? ¿Sabe qué conmovió a este ladrón? Escuchar: Padre, perdónalos, perdónalos. Mire, el ver a una persona amar a sus verdugos en los mismos instantes previos a su muerte, eso conmovió y eso generó un estremecimiento tan profundo en este ladrón que se arrepintió. El testimonio de Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy linda en esta segunda frase, y es: nuestro testimonio de vida puede llevar a otros que están en una vida desordenada a abrazar la fe. Nuestro testimonio de vida. Y nuestro mal testimonio puede llevar a muchos, más bien, a desviarse de la fe. A desviarse de la fe. Y esto le conmovió, la forma como Jesús trató a sus verdugos y cómo manejó el sufrimiento. ¿Sabe qué me parece a mí lindo? Entender que si Jesús
hubiese tenido que escoger si morir o no morir solo por ese ladrón que se arrepintió, Jesús hubiese escogido la cruz. Porque Dios nos ama a nosotros de esa forma. Aunque hubiese sido solamente el ladrón, el único que hubiese abrazado con fe el mensaje de salvación, Jesús hubiese hecho exactamente lo mismo. Porque como cantábamos hace rato, porque su amor es alto, es profundo, es ancho y es sobrenatural. ¿Sabe cómo es el amor de Dios? Es tan alto que no podemos ir nunca arriba de Él. Es tan bajo que no podemos ir abajo de Él. Es tan ancho que nunca podemos ir afuera de Él. Así de grande es el amor de Dios. Y lo aprendí en una canción cuando tenía 8 años en el ministerio de niños, en el Set Big Kids, que así era el amor de Dios. Y este ladrón alcanzó a tener una fe tan profunda, más que muchos discípulos. Ustedes se acuerdan, después de que Jesús murió, iban dos caminos de Emaús, y el Señor se les puso detrás, y ellos no sabían que era Jesús resucitado, y ellos iban hablando, y Jesús les dice: ¿de qué hablan? Y lo miran y le dicen: ¿acaso usted es el único extranjero que no se dio cuenta de lo que pasó? Y Jesús, haciéndose que no sabía, porque se estaban refiriendo a él, dijo: ¿y qué pasó? Cuéntenme. Jesús el Nazareno, un varón poderoso en palabra, que hacía milagros, lo mataron. Y nosotros creíamos que Él era el Redentor de Israel, pero resulta que no, ya está, Él se murió. Ellos no estaban esperando la resurrección. En cambio, este ladrón sí le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca es tarde para el verdadero arrepentimiento, pero sería muy necio, muy insensato esperar hasta el último momento para arrepentirnos. Este ladrón reprendió al otro ladrón y le dijo: ¿no te da temor? ¿Estás viviendo una condenación similar y no te da temor seguirlo injuriando? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mire, este ladrón fue ladrón de profesión. Desde niño fue carterista, toda la vida fue ladrón, y murió a través del arrepentimiento robando el cielo. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. La gloria sea para Dios. Quizás este hombre nunca había orado, pero hizo tremenda declaración de fe inspiradora. El otro ladrón quería salvarse de esa condenación presente. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero este quiso salvarse de la condenación eterna. ¿Cuál es peor? ¿La condenación presente, la muerte física, o la muerte eterna? ¿Cuál es peor? La muerte eterna, claro que sí. ¿Y qué hace Jesús frente a esta declaración? Le pone su amén. ¿Qué dice el verso 43? Jesús le dijo: de cierto te digo. Ese de cierto es el amén de Jesús. ¿A quién le dijo Jesús? Al ladrón arrepentido. Al ladrón arrepentido. ¿Quién lo dijo? El Salvador. 4 palabras espectaculares en esta frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, qué prontitud. Estarás, qué seguridad. Conmigo, qué compañía. En el paraíso, qué felicidad. Qué tremenda noticia que le estaba dando el Señor al ladrón. Vámonos a la tercera frase o palabra. Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Vamos a Juan capítulo 19, verso 25 al 27. ¿Cómo vamos? ¿Vamos rápido o no? ¿O vamos bien? Miren, cada frase de esto cada una de estas frases de estudiarla nos puede dar hasta para una vigilia. Pero estoy tratando de hacerlo breve para que me alcance la hora para las 7. Juan 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Aquí fue donde le pusieron el nombre a mi papá, se llama José Cleofe, no sabía que era bíblico. Y María,
Magdalena. Un saludo para mi papá que seguro está viéndonos. Dice ahí el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántas veces está en la Biblia la expresión la Virgen María? No aparece ninguna vez en la Biblia. Usted puede buscar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Solamente aparece la profecía que Jesús iba a nacer de una virgen. Pero la expresión la Virgen María no es una expresión bíblica. Es una expresión muy hecha por hombres. Hoy quiero rendirle culto, tributo y homenaje a todas las mujeres que están aquí. Por eso, para todas ustedes, vean, hay flores para ustedes. Al final, hay flores para todas las familias y todas las mujeres que vinieron hoy. ¿Sabe por qué? Por su valentía, por su coraje. Porque estas 4 mujeres que estaban aquí, junto a la cruz, fueron mucho más valientes que los sinvergüenzas discípulos del Señor, que los alimentó, los sanó, los curó, les dio vida eterna y salieron corriendo en el momento difícil del Señor. 4 mujeres, 3 Marías habían allí. Y una hermana, la hermana de María, se presume era Salomé, madre de Juan y de Jacobo. Estaba María, la esposa de Cleofas. Estaba María, la mamá de Jesús. Estaba María Magdalena y estaba Salomé, que era la hermana de María. No está el nombre, pero presuntamente era Salomé. Y solamente había un hombre. Y eso fue porque se perdió y no se dio cuenta que ahora se fueron los demás y se quedó solo. No, mentira, no fue así. Fue Juan. Fue el único. Los demás ni de cerca ni de lejos. Todos salieron corriendo. Juan fue el único. Mire las ironías de la vida. ¿Usted ha escuchado esta frase? El que cuida su vida la perderá y el que la arriesga por causa del Señor la ganará. Es una frase bíblica. Mire, en Juan se cumplió a plenitud. Todos los 11 apóstoles murieron de muerte violenta y trágica. Solo uno murió de viejito. Juan. Solo uno. Uno, dos. Solo uno murió de muerte natural. El que estuvo dispuesto en el momento de la cruz a correr la misma suerte de su maestro. Y ese fue Juan. Ese fue Juan. Las mujeres fueron valientes, decididas, afectuosas. Ni la furia del Imperio Romano, ni la horrenda tortura de las cuales ellas estaban siendo testigos pudieron asustar a las mujeres. Qué lindo. Si no le podían aliviar en los tormentos a Jesús, por lo menos le consolaban con su compañía. Y allí estuvieron estas mujeres hasta que las separaron, porque otro evangelio dice que luego las separaron. Ellas estuvieron muy cerca hasta que se lo permitieron. Simeón, un profeta, en Lucas capítulo 2, verso 35, le dijo algo a María que seguramente en ese momento María no le entendió. Le dijo: una espada traspasará tu misma alma. ¿Cuándo cree usted que se cumplió esto? Si no es aquí, en este momento cronológico donde estamos todos ubicados, en la crucifixión. ¿Qué piensa usted que significó para María ver lo que vio y no poder hacer nada? Miren, yo he visto madres que solo con que usted medio le frunza el ceño, las cejas a su hijo, ya usted se le echó enemiga. Solo por ese detalle tan pequeño. Imagínese todo lo que tuvo que soportar María. Y ahí se cumplió lo que Simeón le había dicho cuando Jesús tenía 40 días de nacido. María,
una misma espada traspasará tu propia alma. Hay pruebas que son insoportables. Hay pruebas donde realmente necesitamos la gracia de Dios para poder vivirlas y sobrellevarlas, y que se cumpla en nosotros lo que Pablo vivió en el bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. José, el marido de María, había muerto. Los hermanos de Jesús no eran creyentes, y eso varios de ellos se convirtieron después, pero aquí todavía no eran creyentes. ¿A quién le encomendó Jesús el cuidado de su madre? A Juan, a alguien de su familia en la fe. Usted se acuerda que Jesús estaba predicando en algún momento, y alguien llegó y le dijo: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo: aquí está mi familia, mira, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaba el Señor haciendo en ese momento? No negando a su familia, sino abrazando la familia de Dios, la familia espiritual. Me parece esto increíble. Jesús prefirió encomendar el cuidado de su madre a uno de su familia espiritual que a uno de su familia biológica que no era creyente. Su mayor tesoro en la tierra desde el punto de vista humano, recuerde, Jesús nunca se casó, era su madre. Y ese testamento se lo encomendó a Juan, y ahí estableció una de las relaciones más íntimas que puede haber entre dos seres humanos después de la conyugal, la relación de una madre y de un hijo. Los tormentos en Jesús no impidieron que él cuidara de su mamá. No fue una excusa, y la tenía, para olvidarse de su mamá, pero encomendó a su mamá. Ahora, aquí hay una expresión que dice mujer, no dice mamá, ¿cierto? Dice mujer. ¿Ustedes recuerdan en Caná de Galilea el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cómo Jesús se refiere a su mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora. En Caná de Galilea lo usó como una expresión de respeto. En la cultura judía era más respetuoso decir mujer que decir mamá. Pero aquí, más que respeto, si le hubiese dicho mamá, le parte el corazón. Un hijo agonizando diciendo mamá tiene que ser algo, un dolor. Ahí no sería una espada traspasando el alma, sino dos o tres, seguramente. El dolor hubiese sido más profundo. Pero Dios nos consuela en las pérdidas, para que nadie se desespere cuando se le empieza a secar la cisterna, porque en ese momento Dios hace nuevas cisternas y las llena para nosotros con el agua del mismo manantial. ¿Cuántos años cree usted que tenía María? Recordemos que las doncellas israelitas se casaban muy jóvenes. Jesús tenía 33. ¿Cuántos años cree usted que tendría María? Si a mucho, unos 50 años. Si a mucho. Pero yo creo que esa experiencia envejeció unos 20 años a María. Ese sufrimiento que ella tuvo, ese trauma tan increíble, tuvo que ser un peso muy grande. Ahora, ahí estaba Salomé, la mamá de Juan. Juan no necesitaba una mamá. Juan no necesitaba una madre. Muchos dicen y malinterpretan la escritura, y esto es muy delicado, porque dicen que María es la madre de todos los creyentes y que Juan está representando a todos los creyentes. No, eso es sacado completamente de todo contexto. Aquí la provisión de Jesús no era para Juan, ahí tenía la mamá al lado. Aquí la provisión de Jesús era para María. María necesitaba un hijo que viera de ella, porque los otros eran incrédulos y María era creyente. María era creyente. Ninguna labor nos exime de nuestras responsabilidades familiares, ni siquiera las de la iglesia. Ni siquiera las de la iglesia nos quita las responsabilidades que tenemos en casa. Y aquí dice que él lo recibió en su propia casa, y cuando una persona tenía casa y no vivía con sus padres, comúnmente era que ya estaba casada. Cuarta palabra o cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 33.
después de Mateo, segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos 15, 33 al 35. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Él estaba hablando ahí en arameo. ¿Por qué Jesús le dijo al Padre que se sentía abandonado y se sentía desamparado? Y de esto hablábamos un poco el día de ayer en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Dios ama al mundo y a todos los seres humanos, pero no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento todos los pecados de todas las generaciones estaban en Jesús. Y el Padre no pudo acercarse al Hijo a causa de todo el pecado que tenía el Hijo. Hay algo en teología que se conoce como cristofanía. ¿Qué es cristofanía? No es el nombre para la siguiente bebé que nazca en la iglesia. Cristofanía es el estudio de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es cristofanía. Recuerde que el Hijo de Dios no nació en el año 0 aproximadamente. ¿El Hijo de Dios cuándo nació? En el comienzo. Nunca nació, no tuvo origen. Porque Jesús es Dios. Se encarnó en forma humana en el año 0. Pero ya existía. Y en el Antiguo Testamento, al igual que el Espíritu Santo hizo sus apariciones, y el Padre, el Hijo también. Por ejemplo, a través de Melquisedec. Por ejemplo, el cuarto varón que estaba en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron enviados al fuego por órdenes reales a causa de su fe. Jesús hace apariciones como Dios, como Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Imagínense la comunión del Hijo con el Padre desde el inicio. Millones de millones de millones de millones de millones de millones, etcétera, de años. Y justo en un momento se iban a separar el Padre y el Hijo. ¿Sabe por qué el Señor sudó sangre? No por el dolor físico, aunque para nada fue algo ligero el dolor físico, pero realmente lo que llevó a angustiar al Señor fue la separación del Padre. Por primera vez en toda la historia, esta relación que fue así unida, en el momento de la cruz, se rompió. Y Jesús se sintió solo. Y el Padre no podía acercarse. Y cuando el Padre miraba hacia la cruz, veía la peor de las monstruosidades, el peor de los pecadores, porque todos los pecados de todas las generaciones estaban condensadas allí en una sola persona. Y por eso Jesús se sintió solo. Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuál buena garganta que no me suelta. Pero continuemos. Segunda de Corintios Segunda de Corintios 5:17, en Nueva Versión Internacional dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo lo trató Dios? Como pecador. Y como pecador, ¿qué no podía hacer Dios? El Padre, acercarse a él. Al que no conoció pecado,
Dios lo trató como pecador por nosotros, para que en Él la justicia de Dios, que decía que debía haber muerte por el pecado, recayera en Él y no en nosotros. Y por eso Él se sintió abandonado, luchando solo contra Satanás, contra la esclavitud del pecado y sus consecuencias, para que nosotros pudiéramos ser hechos hoy día llamados hijos de Dios. En el Getsemaní, el Padre, como no estaba todavía en la cruz, el Padre le oye y le responde. De hecho, le manda un ángel para fortalecerle. Eso sucedió en el Getsemaní. Pero ¿qué hace el Padre? Gracias, aunque no creo que me ayude. Pero muy amable. El Padre en el Gólgota le da la espalda. En el Getsemaní le puede responder, porque ahí todavía no estaba en la cruz, todavía no tenía sobre sí el pecado, estaba previo, ya casi, pero todavía el Padre le alcanzó a mandar un ángel. Aquí ni siquiera un ángel pudo llegar a fortalecerle, y por eso él sintió abandono. Y usted sabe que dice la Biblia que era mediodía y todo se llenó de una densa tiniebla y se fue la luz. Y hasta en ese que se fue la luz era una forma como el rostro de Dios se le estaba ocultando a él, al Señor Jesús. La palabra ágape, que es el amor que viene de Dios, viene de una palabra compuesta a y gapos. A significa sin y gapos significa separación. Luego, ágape significa sin separación. Y ese es el amor que proviene de Dios. Un amor sin separación. El amor de Dios posee la capacidad para reunir todo aquello que se encuentra en nuestra vida separado, resquebrajado, alterado por el pecado. Y si usted le han roto el corazón en 1000 pedazos, el amor ágape de Dios es capaz de reunir cada uno, de juntar cada uno de esos pedazos y hacerle un corazón nuevo. ¿Sabe por qué? Para que cobre sentido la separación que tuvo el Hijo del Padre, para que usted hoy se sienta cercano a Dios. Quinta palabra: tengo sed, y lo voy a hacer literal. Juan capítulo 19, más pedagógico, tomando agua y decir tengo sed. Pero si necesito es otra botellita de agua. Juan capítulo 19, del versículo 28 al 29. Juan 19, del 28 al 29. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El Señor nunca guardó imagen. Cuando estaba triste le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Lloró por Jerusalén, lloró por la muerte de Lázaro, y los demás lo vieron. El Señor nunca guardó imagen, gracias. Y aquí tenía sed el Señor. ¿Qué produjo la sed en el Señor? Muchas circunstancias y muchos factores. Se estaba desangrando, sus pulmones se estaban aprisionando y aplastando por el cúmulo de sangre, se estaba deshidratando, las fiebres que le dieron a causa de las infecciones por sus laceraciones, todo eso produjo sed en el Señor. Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos tener empatía por otros.
para que nosotros podamos tener misericordia de otros y para que nosotros seamos sensibles. Dice la Biblia, y qué lindo y qué espectacular, posterior a la muerte del Señor y a la resurrección, que nosotros tenemos a alguien que sabe compadecerse de nosotros, porque fue hombre, vino y sufrió. Y no hay ningún dolor en la tierra mayor a los que el Señor experimentó. Por eso, Él tiene tanta empatía con nosotros, porque Él conoce lo que es el dolor. Y Dios muchas veces permite el dolor en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que con la misma consolación que hemos recibido del Señor en nuestras tribulaciones, podamos también consolar a otros cuando andan en tribulación. El Señor tuvo sed y lo manifestó. Y Él quiere, Él hoy día sigue teniendo sed, pero sed de que nosotros tengamos sed de Él. Esa es la sed que tiene el Señor. Vamos a la sexta palabra. Vamos bien, ¿cierto? Si alcanzamos a dar la sed. O si no hacemos vigilia. Séptima palabra. Sexta, perdón. Consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es, dice la Escritura. ¿Qué significa consumado es? Todo está cumplido. ¿Qué se cumplió? Muchas cosas se cumplieron ahí. Este consumado es bien amplio. Por ejemplo, todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías prometido, ahí ya se estaban cumpliendo. Todos los sufrimientos del siervo de Jehová que profetizó Isaías, ahí se estaban cumpliendo. Usted sabe, dime. No más sacrificios. No más sacrificios, muy bien. Usted sabe que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento hablaba de lo que iba a hacer Jesús. Por ejemplo, el arca de Noé fue una sombra de lo que iba a hacer Jesús. ¿Por qué? Los que creyeron en el anuncio del arca y se subieron en el arca se salvaron del diluvio. Los que se burlaron y no creyeron se murieron en el diluvio. El Señor es como el arca. El que cree en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz, entonces es olor de vida para vida. Pero el que no cree en la obra redentora del Señor en la cruz, es como quedar fuera del arca, olor de muerte para muerte, dice el apóstol Pablo. Ahora, Melquisedec que se le aparece a Abraham y le da pan y vino, como una muestra de lo que Jesucristo iba a hacer. ¿Qué representa el pan? La carne de Cristo. El vino, la sangre de Cristo. Y Melquisedec era también tipología del mismo Jesús. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Liberó a un pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. ¿Qué hace Jesús? Nos liberta de la esclavitud del pecado y nos permite vivir una vida nueva, con sentido, con felicidad, con propósito, una vida abundante. Eso hace Jesús, como Moisés. El tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo era una simbología de lo que iba a ser Jesús. La serpiente de bronce en el desierto, cuando los israelitas en el desierto eran mordidos por la serpiente y miraban a la serpiente, se salvaba. Y el que no miraba a la serpiente se moría. ¿Tipología de quién? De Jesús. El que no mire la cruz para abrazarla con fe, no va a poder tener salvación, va a morir eternamente. Y el que lo haga, va a vivir eternamente. Toda la tipología de Jesús. El templo, hasta la necedad de Jonás, el Señor la utilizó para hablar de que eso estaba de alguna forma direccionando hacia la obra de Jesús. Jesús dijo: como 3 días estuvo el profeta en el fondo del gran pez, es necesario que yo también muera y esté 3 días en la muerte para luego resucitar. Todo hablaba de Jesús. Cuando Jesús dijo consumado es, a todo esto se estaba refiriendo. Lo que decía Leones, la ley ceremonial, los rituales de sacrificio de animales, ya todo estaba cumplido, ya no era necesario más sacrificio animal.
¿Por qué en el pueblo de Israel había sacrificio por una vida, sacrificio por familias, sacrificio por todo el pueblo? ¿Por qué había sacrificio para todo? Porque seguían pecando, seguían pecando, seguían pecando. Ahora el Señor hizo el último sacrificio por todos nosotros. Todo estaba cumplido. Consumado es. Algunas traducciones lo semejan con la palabra cancelado, y es que realmente Él canceló y pagó todas nuestras deudas. Para, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 1, para que ninguna condenación exista en los que estamos en Cristo Jesús, dice la Escritura. Consumado es, también el Señor le estaba diciendo, me diste una misión y la cumplí. A eso también se refiere. Qué amplio, ¿no? El consumado es, qué amplio, tantas cosas que se cumplieron. Tengo una pregunta antes de ir a la séptima frase. ¿Qué haría usted si tuviera 24 horas de vida? ¿En qué las invertiría esas 24 horas? ¿Qué haría? ¿En qué las invertiría? Algunos las invertirían en llorar y deprimirse, ¿no? Yo tan joven, yo tan bueno, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, como decía aquella canción de antaño. Otro diría, pues me voy a gozar y a disfrutar, a comer lo que quiera y no le voy a negar a mi carne nada de lo que me pida. Mis principales placeres. Otro diría, más organizado, más administrativo, diría, no, yo voy a poner en orden y en regla todas las cosas de mi casa, voy a hacer un testamento, voy a repartir todos mis bienes. Pero también yo creo que habrá alguno, o tal vez algunos que digan, me voy a preparar para entrar al reino de los cielos. Tengo 24 horas, quiero hacerlo en paz, quiero hacerlo con el Señor. Quiero tener un tiempo de preparación para llegar a la presencia de Dios. El Señor dijo, consumado es. Usted lo puede decir hoy. ¿Sabe quién puede invertir esas últimas 24 horas en la presencia de Dios? Alguien que le haya cumplido a Dios con su misión en la tierra. Entonces está tranquilo, no entra en crisis, no está angustiado y puede decir, consumado es. Séptima y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a Lucas 23, del verso 44 al 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque así lo veían, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, pues ya las habían separado. Dice que hubo oscuridad desde la hora sexta a la novena. Los judíos medían la noche a través de vigilias, no le ponían números a la noche, sino primera vigilia, segunda, tercera y cuarta vigilia. Y en el día se usaban los números del 1 al 12. La hora sexta era el mediodía. La primera hora del día era las 6 de la mañana para nosotros.
La hora sexta eran las 12 del día. Y la hora novena, ¿qué horas eran? Las 3 de la tarde. Hubo oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando el sol está en su máximo esplendor. Y esos días eran días de luna llena, donde es imposible que haya un eclipse de sol, para que eso hubiese ocurrido. Pero todo se oscureció. Y ahí nos habla del velo del templo. El templo tenía, los espacios del templo estaban distribuidos en tres bloques, 3 sectores. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios podía estar todo el pueblo, el común. En el lugar santo solo podían estar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios, escúchelo, literal, la gloria Shekinah estaba en el lugar santísimo. Y solamente podía entrar el sacerdote una vez por año, al sacrificio del día de la expiación. Y si Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote no salía de allí, moría. Y por eso muchos entraban con una cuerda amarrada a su pie, porque si moría dentro, nadie podía entrar a sacarlo, porque allá estaba la presencia de Dios y también moriría. Entonces, después de cierto tiempo, si el sacerdote no se movía, entonces lo que hacían era alarlo y sacarlo. ¿Qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Un velo, un cortinaje, pero no una cortina común y corriente, sino algo demasiado grueso y gigantesco. Es el velo. Dice la escritura que el velo se rasgó en 2. Pero no, otro evangelista nos da un bonito detalle: de arriba abajo, no de abajo arriba. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es una iniciativa del hombre, sino es un regalo de Dios hacia el hombre. ¿Qué hacía el velo? El velo impedía que nadie pudiera pasar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. El velo era la barrera entre el Dios santo y el hombre pecador. Y cuando Jesús murió, esa barrera se quitó, se rasgó, se rompió. Y entonces podemos vivir lo que dice Hebreos 4:16: acercaos confiada y reposadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. A partir de ese momento, cualquier ser humano, cualquier hijo de Dios, ser humano con arrepentimiento y fe, puede entrar a la presencia de Dios. Y el Señor murió con la escritura en su boca: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en el Salmo 31:5. El Señor murió con la escritura en su boca. Qué lindo. Fueron palabras de David, y él las tomó y murió de esa forma. Y después de esto expiró. La muerte no triunfó sobre Jesús. Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús cumplió estrictamente lo que la ley decía: vida por vida, hombre por hombre. El Señor ofreció su vida por usted y por mí. ¿Qué tal si el ser humano se depositara completamente en las manos de Dios? Completamente desde que nace, desde la entrada hasta la salida. La entrada es cuando entramos al mundo, cuando nacemos. Cuando salimos del mundo, cuando morimos. ¿Qué tal si nosotros nos colocamos en las manos de Dios desde la entrada hasta la salida? La muerte del Señor nos llena de esperanza, porque nos asegura victoria sobre una eternidad. Y ahí se puede cumplir lo que el apóstol Pablo dice en Corintios: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa esto? Que la muerte eterna ha sido devorada por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor triunfó sobre la muerte y sobre la muerte eterna para darnos vida eterna. Aquí nos habla de una multitud
¿Qué estaba haciendo la multitud? Después de que algunos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿qué hizo la multitud? Y se fueron a su casa así. ¿Y de qué sirve eso? Darse golpes de pecho. Miren, esos mismos fueron los que dijeron crucifíquenle, liberen a Barrabás, y ahí se estaban dando golpes de pecho. Esos mismos fueron alimentados. Yo estoy convencido que había unos cuantos de los 5,000 que se alimentaron en la multiplicación de los panes y de los peces. Estoy muy seguro que había más de uno que se había servido del Señor, que se había beneficiado del Señor. ¿Sabe que tristemente hoy día pasa así? Hay mucha gente que en Semana Santa ve películas de Jesús y se conmueve y hasta llora, pero todo el resto del año viven en una vida pecaminosa, dándole rienda suelta a la carne, a los deseos, al desenfreno, a los vicios. Pero Semana Santa es, Señor, la sangre, oh sí, el respeto. Eso es lo mismo de las multitudes. Golpes de pecho. Si la cruz no produce un cambio genuino y verdadero de nuestras costumbres, familia, de nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones, no somos más que religiosos dándonos golpes de pecho en Semana Santa. Si para usted el acto de amor de Jesús en la cruz no es suficiente para dejar un vicio, una atadura, para dejar la fornicación, para dejar las malas palabras, las malas intenciones, bienvenido a los... Porque la cruz tiene que producir cambio y vida. Jesús prefirió morir por mí que vivir sin mí. Jesús prefirió morir por usted que vivir sin usted. ¿Qué podemos hacer sino entregarnos a Él y vivir una vida santa y una vida limpia delante de Dios? Y que nuestra fe se traduzca en obras. Las obras no nos van a salvar, ya lo vimos, pero las obras han de verse como una consecuencia genuina de la fe. Muchas personas piensan que van a llegar al cielo y no van a llegar, y esto es triste. Una vida de separación, el infierno es una vida eterna separado de Dios. Esto es triste. Una eternidad en condenación es triste, pero lo más triste es que muchos están engañados y creen que van a llegar al cielo. Pero los golpes de pecho no nos van a llevar al cielo. Es nuestra fe, pero esa fe tiene que mostrarse a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, significa que usted no tiene fe. Usted es como alguien de la multitud que dice, oh, pobrecito, sí, era justo, mire lo que pasó. Hay señales realmente que él era el Hijo de Dios, pero eso no tiene que ver con mi vida diaria. Ese tipo de fe no nos alcanza, no es una fe salvífica. Esa no es una fe de salvación. Eso es religiosidad. Y los regaños más fuertes el Señor se lo dio a los religiosos. O sea que con el Señor no son rituales, no son los golpes que nos demos, no son las procesiones, no es caminar de rodillas, no es ese tipo de sacrificio. El Señor quiere genuinamente que en el corazón hayan marcas de su presencia en nuestras vidas.